No me gusta personalmente hablar de años cuando se habla con mujeres. Realmente nosotros tuvimos una epidemia de fiebre porcina africana a finales de los años 78 y a principios del gobierno de Antonio Guzmán. Tuvimos la suerte de que el equipo que armó el gobierno de Guzmán, don Hipólito y el doctor Sánchez, pues se ocupó del asunto. Pero eso no quitó una serie de problemas que fue necesario buscar asesoría fuera. Recuerdo que en esa época había muchas quejas de los pequeños productores, porque aquí hay una costumbre que el campesino dominicano tiene generalmente unos pollos criollos en su patio y una pequeña posilga con 2 o 3 cerdos. Y más o menos se maneja así, pero cuando se habló de fiebre porcina y la eliminación de eso, ocurrió todo un problema que por suerte fue solucionado. El otro tema que nos quedó fue el tema haitiano, porque se decía, si tú fumigas tu casa y no fumigas la del vecino, no tiene ningún sentido. La última presentación de Miguelina Alba aquí, quedamos en que íbamos a volver a hablar de la fiebre porcina. Y yo quiero que ella se tome un ratito, porque pasaron 40 años, del 80 al 20, y que nos cuente cuál fue la diferencia en que aquella vez nos tomamos tanto tiempo y que ahora, en un tiempo relativamente corto, se controló ese problema. Nosotros no conocemos el detalle, pero parece que ella tiene las respuestas. Miguelina, gracias de nuevo por estar con nosotros. Buen día. Como tú bien dijiste, cuando hay una mujer no se habla de edad ni de tiempo, y más yo. Está bien. Yo salgo corriendo cuando ando hablando de esas cosas. Pero cuando sucedió eso en el 78, realmente yo era una niña. Pero soy una persona que me gusta estudiar, me gusta comparar, me gusta saber. La diferencia que hubo en el año 1978 con la que ahora nos atacó en el 2021, primero no fue ni la misma cepa, ni el mismo comportamiento, pero tampoco los productores que estaban en ese momento estaban tan organizados. La producción no estaba tan desarrollada, no estaba tan concentrada, y esos cerdos se podrían llamar, no importara la cantidad que los productores de cerdo en ese momento tuviesen, eran cerdos informales, eran granjas que no tenían tecnología, y tampoco creo que en ese momento, a pesar de que el gobierno yo había pensado que la PPA, la fiebre porcina africana, había entrado en el gobierno de Antonio Guzmán, y el señor Santos me acaba de aclarar que realmente fue en el 1978, en la transición con el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, y que él estuvo muy involucrado en ese momento. Ahora, pienso además, Julito, que lo que se hizo en el 1978 fue lo correcto. Muy correcto haber eliminado los cerdos en ese momento. Y de ahí nació una producción porcina nacional muy, muy tecnificada, muy desarrollada, con productores con mucho deseo de continuar, de ampliar y de darle relevo a sus hijos, como ha sucedido hasta ahora. Perdón, Miguelina, la mayoría de los cerdos se eliminó en el gobierno de Antonio Guzmán. La peste llegó y comenzó en los finales del gobierno de Balaguer, hasta el punto de que los cubanos lo trajo el gobierno de Balaguer.
había una muy buena relación con Fidel también, que ese es otro tema de otro día. Entonces ellos vinieron y luego entonces en la transición, cuando se le entregó al gobierno, como había buena relación con las autoridades que venían también, porque venía Hipólito y quien estaba era Pedro Bretón, que en ese tiempo las cosas andaban una buena relación, entonces ellos le dieron continuidad y en la mayoría de los cerdos le tocó eliminarlo a Antonio Guzmán, pero se inició en el 78 para que no se piense que estoy hablando mentira. No, fue lo que acabo de aclarar, sí, exactamente. Claro. Y lo aprendí de usted aquí, porque realmente en ese momento yo no tenía edad ni conocimiento, era una niña realmente. Una niña, y Pedro Bretón, orgullo de Licey al medio también, al igual que yo. O sea que sí, está hablando realmente cosas muy interesantes. De la estadística. Y yo traje unas imágenes, me gustaría que la presentasen. Si pudieran ponerla. Ahí está. Perfecto. En esta primera imagen aparecen los productores afectados directos del PPA en el 2022-2023. Fíjese, Julito, y a usted también. A mí me gusta hablar con números, me gusta hablar con estadísticas, no me gusta improvisar. Yo para tocar este tema estudié, me preparé. En el 2022 tuvimos 771 casos de productores afectados. En el 2023 solamente tuvimos 187 casos. Esto quiere decir que eso representa una disminución de casos de un 285% en comparación con el año 2022. Casos son granjas. Casos, sí. Son granjas, sean formales o informales. Exacto. Exacto, no necesariamente sí, porque habría que ver focos y productores afectados. No importa la cantidad de madres o de cerdos que eso tuviesen no en ese momento. No, eso no implica eso. Si pudiésemos pasar a la segunda imagen que habla de la disminución, sí, de un por ciento. Esta imagen que habla del muestreo anual del PPA. El muestreo es cuántas pruebas se hacen para determinar si hay PPA, fiebre porcina o no. Exactamente. Ahí dice que se realizaron 11.174 pruebas. En el 2021. Porque y 4.050 en el 22. Y en el 23, 86.000 pruebas. Sí, son correctas, porque recuérdese que en el 2021 fue que comenzó realmente la fiebre, el virus, y el país no estaba preparado. A medida que fue pasando el tiempo. O sea que como vimos en la cuadro anterior, que bajó muchísimo, y eso fue multiplicando por 20 la cantidad de pruebas, de 40.000 pruebas, por 2, de 40.000 pruebas que se realizaron en el año 2022, tú tienes 86.000 pruebas en el año 2023, donde solamente hay 100 y pico de casos. Exacto, esto quiere decir que hubo un aumento significativo de un 113.49% en muestreo en granjas porcinas, en comparación al 2022, que fue un 87%, y en comparación al 2021 y 2022 juntos. Bien, vamos a la otra gráfica. Tenemos, muestra positiva. Esto es lo que determinan si se hacen 86.000 pruebas en el 23 y 40.000 en el 22. Entonces en el 23 salieron 1.700, en el 22 salieron 1.748 muestras positivas, y en el 23, haciendo 40.000 pruebas, 86.000 pruebas, salen 583 pruebas positivas solamente. Exacto. Menos de la mitad, ¿verdad? Eso quiere decir que hubo una disminución de un 200% a la positividad. Acuérdate que las pruebas, ese dato es muy importante.
Si nos vamos a la estadística. Dice la cantidad de pruebas. Sí, pero acuérdate que no se le hacen pruebas a todos los animales. Exacto. Entonces, si eso es como las encuestas, que tú entrevistando 1000 y pico, tú sabes cómo va a votar un país. Sí, no. Dale para atrás, la gráfica anterior. Mire ese dato. Ahí tú tienes que en el 2023 tú tienes 86,000 pruebas y 40,000 en el 2022. Vamos al otro. Y eso es menos pruebas en el 22. Mira ahora, es al revés. Con 80,000 pruebas tú solamente tienes 583 animales positivos. Y en el otro, con 40,000 pruebas tú tienes 1,768. Lo que significa que la velocidad con que va descendiendo, Exacto. eso, si le hubieras hecho prueba a los cientos de miles de animales que hay, entonces a lo mejor el número fuera, el porcentaje fuera mucho menor que el que tiene la estadística. Y el número de pruebas que se hace al año anterior no se puede contar en el siguiente. No, para nada. Porque no, para nada. entonces Sí, pero hay que problemas. Fue el No, doble Porque de prueba y el 30% lo de que los se casos. muere no se le hace prueba en el año siguiente. Bien, pasemos a la otra gráfica. Si la tenemos. Ok. Un segundo. ¿Qué significa esto? Foco, aquí está por zona del país. Exactamente. Por zona. ¿En qué zona es que más tenemos PPA? Yo quise traer ese gráfico porque quería, primero, lástima que no incluí, no sé si se podrá, el mapa de incidencia. Si él lo puede primero, antes de hablar de ese gráfico, enfocar, yo se lo agradecería. Sí se puede. Vamos a ver. Ya lo está enfocando. ¿Qué significa el que es más azul? ¿Dónde más hay? Donde más oscuro esté, es donde más incidencia tuvo la enfermedad. Fíjate qué oscuro está esta zona del este, el Ceibo. Oye, eso. Higüey y el Ceibo. Higüey y el Yo creía que Ceibo iba a dio ser duro. yo creía que iba Y a ser sigue listo. dando duro en esa zona. La Romana está suave. Atomayor está medio. Pero ese de allá de Monteplata también tiene muchos problemas. se consume ahí mismo. Excelente que usted esté haciendo ese análisis. Quiere decir que usted está siguiendo ¿Y lo paso otro a qué? paso. ¿Dajabón? Allá arriba. Sí, aquí. Dajabón. Dajabón, Montecristi. Pero ahora sí podemos tocar el tema del gráfico siguiente, que es los focos de PPA por región. Si nos pueden mensual. eliminar la mosca de Revista 110 para poder ver el cuadro completo. Ok. Ahí tenemos. En este cuadro que estamos mirando, se señalan los focos del PPA por región mensualmente en el año 2023. Si usted chequea, comenzamos desde el mes de enero y finalizamos en diciembre del 2023. Sí, que esté el año completo. Exacto. Por ejemplo, la zona norcentral. Ok, en el noroeste, ¿qué más tenemos? Con 31, Sí. 31 casos, 26 en la zona central y 47 en el este, como usted lo dijo al momento. principio. 47 casos de un total de 187 casos positivos en el año entero, más o menos detectando entre 10 y 20 casos por mes entre todas las zonas. 187 casos en total se pueden ver en el año, divididos en Que es una reducción 10 importante. en la zona norcentral, Tiene una vista 2020. 19 en la zona norte en el año completo, 15 en el año en la zona nordeste, en el noroeste 31, 26 en la zona central y 47. Miren que fuera del este, que fue la única zona que aumentó a final de año, octubre, noviembre y diciembre, y se pueden ver donde hubo 10 y 11 casos en el este. Todos los otros renglones fue descendiendo ya después de mediados de año. Eso es lo que se puede Yo ver lo voy a ahí. felicitar a usted. Usted parece que es un amante de la producción porcina porque veo Yo que lo vi. realmente maneja. No, una cosa es tú leer estadística, otra cosa es analizarla. Él está Lo que analizando. pasa es que al ser economista tiene mucha familiaridad con esos Pero cuadros. me gustaría para que las personas que nos están mirando Entiendan. sepan cuáles son esas regiones. Por ejemplo,
La norcentral es donde está La Vega, Monseñor Noel y Hermanas Mirabal. Si usted se fija, ahí los casos fueron muy mínimos durante el año y ya para el mes de diciembre no hubo casos. La zona norte, sí, de 2023. Si las personas, los televidentes están siguiendo las gráficas en la televisión, como lo estamos haciendo nosotros, van a poder ver cómo ha ido comportándose y disminuyendo el virus. Y quiero rápidamente terminar con este punto, pero primero quiero señalar para hablar de la provincia, porque realmente quiero concentrarme por el porqué de este fenómeno en este país, o sea, cómo se ha podido controlar y a dónde el gobierno debe mirar en el 2024. La región norte es Santiago, la provincia de Espaillat. La provincia de Santiago era en su momento la que producía el 30% de la producción de cerdos y fue altamente atacada por el virus porque se concentró en Licey al medio y la zona de Tamboril, Canca y ahí en Navarrete, en Barrero, que estaban granjas. No se notaba en el mapa, fue porque se actuó rápido ustedes con alguna eficiencia. Los que pudimos sobrevivir. Okay. Actuamos rápidamente con la bioseguridad. Lo que pasa es que el virus comenzó próximo a la frontera y esa producción que estaba Montecristi, Dajabón, Mao, Santiago Rodríguez, Navarrete, prácticamente esos productores, fueran formales o informales, no tuvieron realmente la oportunidad de tomar las medidas, como por ejemplo la pudimos hacer nosotros, medidas que fueron señaladas realmente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Quiero señalar también la zona del nordeste. El nordeste también tiene una concentración muy fuerte de cerdo porque ahí se concentra la provincia Duarte. Está también Cotuí, Sánchez Ramírez, o sea, Nagua. Y si chequeamos también en el comportamiento de este gráfico, que ya lo terminaron en la pantalla, pero que yo lo tengo aquí. Póngalo de nuevo en la pantalla. Sí, por favor. Ese. Si vemos esa zona, ahí también se nota que esos productores tuvieron la oportunidad de realmente tomar las medidas que fueron drásticas y muy fuertes. La región noroeste. La región noroeste realmente tuvo un poco más de, no en los primeros meses, sino en los últimos meses del año 2022, tuvo más casos. Esto es algo que cuando usted analiza lo encuentra como extraño, porque los primeros meses a donde el virus estaba muy fuerte, no tuvieron incidencia. Sin embargo, en los últimos meses, sí fueron disminuyendo. Fíjese que en julio del 2023 hubo un foco de 12 casos, pero de ahí en adelante fue bajando, hasta que en diciembre no hubo ningún caso hasta ahora. Miguelina, vamos a algo que nos llama. Yo creo que la estadística está bastante clara y la vamos a mantener en pantalla, pero yo quiero hacer referencia a algo. Con estos casos, 2021, 2022, 2023 sobre todo, aparecen los casos, para que la gente entienda. Pero esos casos, los efectos que tiene encontrar esos casos en esos lugares, no necesariamente crea unos efectos que son muy superiores a lo que se ve ahí. Cuando tú encuentras un caso
por ejemplo, de cuántos animales se sacrificaron con esto que está aquí en cada periodo para que podamos pasar a la parte de la repoblación, que es como nos interesa, de cómo hemos ido inverso. De, primero, encontramos esos casos y fueron disminuyendo los casos, pero en cada momento hubo que eliminar muchos animales. Quería tocar el tema también de la eliminación. Bien, entonces vamos a hablar de la eliminación para entonces hablar de la repoblación. Que no solamente era eliminar el foco donde se encontraba, sino mantener las medidas. el perifoco. Cordón sanitario. Cordón sanitario. El cordón. Y en su momento hubo un límite de alrededor de 7 kilómetros cuadrados que fue disminuyendo. De cada foco. Sí. Sí. Sí, por eso fue que se pudo ir erradicando, controlando, mejor dicho, porque la enfermedad, de la única forma que se hubiese erradicado, y yo no estaba de acuerdo. Era una matanza total. Era una matanza total, y yo era de la que firmemente me negué a eso. Y creo que el tiempo me dio la razón, porque realmente si seguimos viendo las estadísticas, realmente se salvó la producción nacional. ¿Qué es lo que debe de hacer el presidente? ¿Qué es lo que Miguelina Alba y todos los productores de cerdo están esperando del presidente en este momento? Apoyo, señor presidente. Que continúe dándonos el apoyo y la mano. Que aumente la trazabilidad de la producción. ¿Qué quiere decir la trazabilidad? El chequeo, el seguimiento del traslado de los cerdos, no solamente de una granja a otra, porque hay granjas que producen, solamente tienen cerdas madre y tienen su producción de engorde en otra propiedad. Que se continúe ese chequeo, que para que se traslade de un lugar a otro, aunque sea de un mismo productor, se sigan con los controles. Que aunque los cerdos vayan de una granja al matadero. Militar, ¿verdad? ¿Perdón? Ese control es militar y con Sí, técnico. es mixto, es mixto, es mixto. Fue muy determinante, escúchame ahí mismo, porque nosotros llamábamos a veces a algunos productores, y ellos mismos, cuando fallaba en el horario, que si era de 7 a tanto, se iban a agricultura. Mira, no está el guardia, la que se yo qué, hasta. O sea, que hubo un buen involucramiento. Es tan determinante que en muchos municipios de las provincias, los mismos productores, apoyados con agricultura, como usted bien dice, señor Santos, hicieron no cooperamos, porque la verdad que el trabajo que hizo el ejército dominicano fue muy loable. Realmente hicieron cordones, realmente hubo controles, que no fue un total control de un 100%, que hubieron momentos que se caían, pero los mismos productores pedíamos que continuaran, y por ese control realmente pudimos subsistir. Queremos que se continúen aumentando las pruebas de la Bacén, que se siga apoyando ese sector de profesionales que realmente nos ha dado mucha luz. Ahora mismo habemos un grupo de productores que para poder movilizar, y estamos de acuerdo, cada 21 días tenemos que hacer muestreo, pero nosotros necesitamos que eso se siga, no solamente con los productores que estamos organizados, sino aquí hay alrededor de un 30% de producción informal, que es muy importante, siempre he dicho. Difícil de controlar. Pero es la alcancía del pobre, sí se puede controlar. Claro que sí. A donde hay voluntad y a donde en conjunto queremos que las cosas salgan bien, claro que sí, porque nosotros mismos como productores tenemos que apoyar las medidas correctas del gobierno que esté de turno, porque estos son temas que no se politizan. Entonces, en ese sentido, sí se debe hacer. Yo quería también hacer un comentario por lo que dijeron hace un rato sobre los cerdos eliminados. Debemos de reconocer que el gobierno dominicano pagó esos cerdos y los pagó a tiempo.
Y en este punto quiero comenzar a tocar no solamente la repoblación porcina, sino lo que necesitamos es no solamente una simple repoblación, es un apoyo total, sostenido al desarrollo de la industria porcina cárnica de nuestro país. Que el gobierno se aboque, y yo espero que el presidente de la República, que me consta, escucha, porque las veces que nosotros hemos conversado públicamente o en privado, he notado, Julito, que realmente el presidente ha tomado las medidas, y si no las tomase, yo hubiese seguido hablando sobre los temas, porque pienso que cada uno de nosotros tenemos un político preferido, pero tenemos personas que somos primeros productores, que tenemos que respetarnos, que tenemos que seguir avanzando en la producción, porque eso al final es lo que nosotros vamos realmente, cuando termine nuestra vida, ese camino de dignidad, de respeto a nosotros mismos. Si no lo hacemos, ese es el recuerdo que vamos a dejar. No es la cantidad de dinero o lo exitoso que hayamos sido, sino los aportes que podamos hacer para el futuro. Miguelina, hace un rato le preguntamos a Sandino algo que nosotros conocemos, pero que teníamos interés de que un experto lo diga. En este caso, que tú tienes la teoría y la práctica de la crianza de cerdo, yo quiero una pequeña información. Los dominicanos nos gusta la carne de cerdo, es la carne que más nos gusta. Y por una necesidad, por razones económicas, el pollo es el que está prevaleciendo. Y uno pregunta, un pollo en menos de 40 días está listo para comida. Está confinado a una nave en que todo el alimento hay que dárselo. Lo mismo ocurre con el cerdo, con la diferencia de que un cerdo, para que consiga 90 kilos, pues se tarda 5 o 6 veces más tiempo que un pollo. La pregunta es la siguiente: ¿se puede lograr una carne de cerdo a un costo más bajo en este país para que nosotros podamos consumir más cerdo? No estoy hablando de otra cosa, pues claro. Sabemos que importándolo viene, seguro, y ahí siempre viene uno más barato. Pero se puede hacer algo para obtener una libra de cerdo a un precio más asequible y además que pueda por lo menos sustituir una parte del pollo. Bueno, realmente la producción dominicana en sentido general cárnica es de primera. Tú sabes que yo también produzco pollo. En el caso del cerdo, claro que sí, nosotros los productores de cerdo queremos que el presidente y el gobierno dominicano, el de la bandera, el del escudo, el de que vamos a tener cada 4 años, no importa el nombre, no importa el partido, apoye, como decía anteriormente, nuestra producción, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, que continúen financiando, por ejemplo, el maíz, subsidiando el maíz, la soya. Sin tener que volver a la fruta de palma y a la posilga familiar. No la necesitamos en este momento. A mí lo que me hubiese gustado, por ejemplo, Julito, que hubiesen anunciado que en el sur iban a sembrar soya o maíz. Eso, cuando yo era una niña siempre escuchaba que las tierras del sur estaban aptas para ese cultivo. En la actualidad me gustaría que se hicieran estudios, si no lo hay, y que nos dijeran ya de una manera directa que si se puede o no se puede. Yo pienso que en ese sentido se lograría mucho, pero también eliminando muchas enfermedades, convirtiéndonos más orgánica nuestra producción, también se abarata.
¿Cómo es la conversión del cerdo con respecto a la inversión en alimentos? Debe ser más alta que la del pollo, ¿verdad? Sí, claro, porque Muchísimo. es un animal más grande, Digo, tiene come más más. consumo, tiene más energía, o sea, obviamente. Hay que buscar ese dato. Que eso Ese dato puede lo ser tenemos que importante. buscar. Y no me gusta dar números que Sí, realmente sí, no... que no estén Esas son exactos. preguntas muy interesantes. Ahorita nos lo mandan ahí. Son preguntas muy interesantes que nosotros los productores debemos de Planteársela manejar. y más que produce ambas cosas. Por la gracia de Dios y por el sacrificio de una persona que se llama Miguel Alba, que hoy no está y me preparó para que eso. yo fuera su relevo. Por eso lucho tanto, por eso lucho mucho. Y le pido una vez más al gobierno, pero ¿cómo vamos a lograr que esta producción continúe? Con mucho esfuerzo, Julito. Aquí hay muchas granjas cerradas. Tenemos más del 30% de la producción nacional Que no que está- en este momento no está en condiciones, pero sí esperamos que el presidente de la República y el Ministerio de Agricultura, encabezada por Limber Cruz, y el departamento, la Dirección de Ganadería, comiencen a desinfectar. Se han hecho muchas desinfecciones, pero por ejemplo nosotros los liceyanos queremos de que ya comiencen La repoblación. no solamente la repoblación, pura y simple. A mí, en mi caso particular, me gustaría que el gobierno se involucrara en traernos mejores razas de las cerdas, de reproducción, porque no es reproducir por reproducir, no es seguir reproduciendo con lo que estamos, que aunque hayan empresas privadas que hagan este tipo de cosas, y qué bueno, porque ayudan mucho, que también el gobierno dominicano traiga una buena partida de barracos y de cerdas madres que sirvan de incentivo a la población. Quiero hacer notar algo. Gracias a Dios, mis granjas todas están produciendo. Ya. Y estoy aumentando mi producción porque puedo hacerlo porque no tuve el virus. Pero yo quisiera ver ya un plan real de incentivo. apoyo, de incentivo, y que la famosa tasa cero y que los préstamos realmente le lleguen a los medianos y a los pequeños, porque el gobierno ha dado mucho dinero, no solamente en la producción de pollo, sino también en la de cerdo. Pero a mí me gustaría que ese dinero llegara más abajo, como también me gustaría, que fue una promesa que el presidente hizo en mi casa cuando hicimos la reunión de un grupo de directivos del país entero, de que queríamos una comisión para evaluar las importaciones, comisión que iba a ser integrada por representantes no solamente de pollo, de huevo, de cerdo, sino de ganado vacuno, de leche, de todos los rubros, ovino caprino, que fuéramos simplemente productores, que no fuéramos productores y procesadores, que no fuéramos parte del Estado dominicano, para que realmente pudiéramos analizar a conciencia el faltante, porque las importaciones no se van a parar, ni la vamos a parar. Y hay un tratado de libre comercio que obviamente el país lo está respetando, pero queremos que sea con igualdad de condiciones. Y además, Julito, yo quiero tocar algo antes de terminar. Yo quiero que tú expliques por qué yo tengo el sombrero puesto hoy. Bueno, esto es una petición que se está haciendo. Petición del público. Eso se está haciendo Sí, a petición, sí. es decir, no es por iniciativa tuya. La otra vez que viniste nos están pidiendo que Miguelina hable con su sombrero. Así Porque es llegué que, sin el sombrero y desde que me senté es me con dijiste, el sombrero, una por petición. favor, ponte sombrero, que todo el mundo pide que tú te presentes a estos temas con el sombrero. Tengo muchos temas, no sé el tiempo que tenemos todavía que nos queda, algo. pero la verdad, perdón, Que nos queda qué bueno que nos 10 queda. minutos. Por ahí, Porque ¿verdad? quiero hacer mucho y muy fuerte hincapié
de que queremos realmente un desarrollo de la producción porcina. Presidente, usted puede sentirse orgulloso de los productores dominicanos. Miguelina, perdón, como hay granjas que no le dio la PPA, ¿verdad? Siguieron su trabajo normal, produciendo Cierto. e incrementándolo. Bueno, en un principio tuvimos que disminuir. Sí, pero yo misma tuve que disminuir mi producción porque yo sentí temor. Yo no sabía en qué momento podía llegar la enfermedad a uno de nuestros atos. Porque había el temor también. Mucho temor. Pero ya no. Entonces, no, yo me siento confiada. ¿Tú te sientes confiada? Yo me siento confiada. Tú estás haciendo la repoblación en cierto modo, ¿no? Sí, claro, yo estoy Porque aumentando a mi madre. si todos los que son del tamaño tuyo y más grandes van incrementando la producción, no hay como una raya que diga, no, ahora en adelante comenzó la repoblación. Yo quiero Ustedes que tú la han sepas comenzado. que aquí así todos es. somos grandes y todos somos pequeños. ¿Por qué digo que todos somos grandes? Porque cuando tú agrupas ese 30% de mercado informal, Es grandísimo. es grandísimo. Es más grande que cualquier granja grande que haya en el país. Yo me siento muy orgullosa porque yo creo que estoy dentro de los, no te voy a decir que en el primero y en el segundo lugar de la producción nacional, pero pienso que tengo una gran producción, que la he defendido, que es no solamente la nuestra. Siempre hablo de la provincia de Santiago. Me siento orgullosa de compartir con mis compañeros mocanos, que son todo un ejemplo de trabajo, de dignidad y que, al igual que mi padre, están preparando a sus hijos. Están compitiendo, ¿eh? Nosotros siempre vivimos... No, quiero saber, ¿Santiago compite con Moca en producción? Sí, claro que sí. ¿En Tuvimos qué un área? ¿En momento qué área? En cerdo. ¿En qué área? ¿En En cerdo? cerdo. Ahora mismo no, porque... Pero no es una competencia descarnada, sino ustedes no. tienen sus Es acuerdos. una competencia de producción, no competencia de personales, Ni de ni quitarle mucho el cliente menos. al otro, nada de eso. En el área agropecuaria, especialmente en pollo, cerdo y huevo, ya la puedo todos pedir. somos familia, fíjate, tú lo sabes. Así es. O sea, somos pueblo que cuando tú te pones a analizar son los mismos apellidos, Sí. son los mismos troncos de familia, y los que no somos familia directa, nos tratamos como familia. Realmente, Como si lo fueran. Realmente es una relación muy hermosa, muy hermosa, Miguelina, y nos sentimos muy a gusto. Antes, cuando tú estabas muy pequeña, como tú decías ahorita. Y tú lo constas, porque No, tú no me claro. debes de recordar en el 78, ¿verdad que no? No, jamás. Y una personalidad como la mía, si yo hubiera estado ahí... Sí, no Se hubiese no notado. pasa desapercibida. Mira, te quiero preguntar algo. Antes, ¿cuándo eso? Los productores pequeños, los que guardaban, le decían la alcancía del pobre, Sí. a esos actos de producción que tenían ellos, porque de ahí lo hacían calculado con varias madres para el uniforme, los libros y la inscripción de los muchachos en la escuela o en el colegio. Ya no, porque las tres cosas se las regalan. Ahora, la escuela, los libros y los lápices. Ya eso pasó. Pero hay que comprar medicina, hay que pagar Sí. un sinnúmero de cosas. Y lo Pero en bueno de ese esto- tiempo el 85%, el 75% de los habitantes estaba en la zona rural. Cierto. Ahora está el 15 nada más, el 14. O sea, es menos gravoso. Mi pregunta es, cuando eso, los productores pequeños y medianos dependían de los grandes, en cierto modo. Recuerda porque que le todos compraban el comenzamos alimento, pequeños, ¿verdad? Todos comenzamos pequeños. La única diferencia es, y cuando te digo todos, son nuestros ancestros, nuestras raíces. Por ejemplo, me siento muy orgullosa y no voy a dar el nombre porque quizás no lo deba de hacer. Esos pioneros, donde se encuentran los liceyanos y los mocanos, se agruparon. Sí. Y de ahí surgieron Grandes cooperativas. grandes compañías que su fin, que son consejos. Y en ese sentido, por eso ha evolucionado. Mira, yo siempre he creído que no importa la cantidad de cerdo, de pollo, de ganado de engorde que tú tengas, un cerdo para una persona de un campo
le significa quizás la comida, quizás no, le asegura su comida, le asegura su salud, porque todo va directamente proporcional con la persona. Miguelina, cuando uno viaja, sobre todo entre Santiago y Licey, uno ve a veces unos silos y dicen, ahí es que fabrican alimentos. Cuando se habla de fabricación de alimentos y hablamos con porcicultores o con avicultores, nos dicen maíz y soya Sí. o sorgo. ¿Qué Sí. cosa? Soya. ¿Qué hay en Soya. esos silos? Maíz y soya. Y, Porque realmente ¿Y qué es lo que se hace aquí? Que se mezcla entonces. se mezcla No, y se hace el vienen, alimento muele. para poder, se muele. Los hilos son los que te lo ponen Sí. tipo polvo. Exacto. Porque tú no le puedes, si tú le das a cualquier a animal. frecho no se le da. No, el afrecho no. Y si son pequeños los silos, que usted lo alcanza a ver, cerca de las naves, Exacto. ya es alimento que ya Va llega directamente. de manera Bueno, ya está automática. preparado. a Ahí los ya comederos. son granjas A más los comederos. organizadas, más automatizadas. Eso más ha avanzado modernas. mucho, ¿verdad? Y realmente el país quizás algún día entenderá lo tecnificado que está el campo dominicano. ¿Cuántos meses se coge un cerdo en coger 90 kilos? Alrededor de algunos 4 o 5 meses. Bien. ¿Cuál es el promedio de una cerda que pare? ¿Cuántos cerditos promedio? En un principio, cuando no estábamos tan tecnificados, nos volvíamos muy felices y contentos cuando se producían 10. 7, 8, pero el tiempo nos enseñó que realmente el ideal sería 11 cerditos, 12 cerditos, porque fíjate, Julito, no es solamente que la cerda para 12, 11 cerdos, 10 cerdos, es que nazcan sanos, que realmente nazcan vivos. Porque algunas veces, Es que a veces 9 rinden más a la exacto, larga que 12 o 13 que se te mueran 3, 4, débiles. 5. El criador de cerdo, el que tiene, no el que lo tiene en el patio, el que es pariente, porque a veces son familias de las personas, Sí. le dan parte de la comida. Una granja de porcina que pueda tener 100 o 200 madres, que le paran sus madres, que tenga un promedio de 10 cerditos, que sean sanos, que cojan sus 4 meses para reproducirse y terminen a los 90 kilos. ¿Cuál es, y eso tú lo puedes decir, el porcentaje de beneficio que tiene un productor al final? ¿Cuánto ¿Cuánto me se estás gana? tirando, Más de un Pancho? 30%. Espera, más de un 30%. Yo no puedo decirte eso. ¿Hoy por qué? Pasado mañana tengo impuestos. Además, eso depende. Oye, Julito, no me hagas eso, que yo le ando corriendo los impuestos. Tú no te imaginas cómo andan esa gente atrás de mí. Dime. No. Mire, realmente quise hacer No es tan una alto. broma sobre ese punto, pero todo depende de los costos de producción. Todo depende del precio exacto. del cerdo. Todo depende del quilaje en el que tú lo vendas. Porque, por ejemplo, ahora mismo, en un principio, antes de la PPA, todos los productores de cerdo queríamos vender de 100 kilos, 98 kilos, 95 kilos en adelante, que era lo ideal. De 95, 100. Y algunas fábricas te pedían 110 kilos. Eso fue bajando, fue reduciéndose a medida que comenzó a avanzar la enfermedad, pero no solamente la enfermedad del PPA, la enfermedad también de la disminución, por ejemplo, De la oferta. periódica de, por ejemplo, había momentos que producíamos en demasía y el precio caía. Bien. Eso En era, ese era antes aspecto, la fiebre. no te puedo decir Hay el mucho- porcentaje, eso depende de costo, producción Es cierto y la que- sanidad que tú tengas en el animal. Bien, hemos hablado casi todo. Miguelina Alba, gracias por estar aquí. A ustedes por invitarme. Gracias. Me has hecho famosa, Julito, gracias.